Buenos días familia, qué gusto comenzar estos 3 días de ayuno. Vamos a estar juntos estudiando la palabra de Dios y vamos a meditar en lo que significa guardar la fe. Me encontraba en 2 de Timoteo 4 del 7 al 8 lo siguiente: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Bueno, y leyendo este pasaje me quedé pensando en qué significa guardar la fe, cómo guardar nuestra fe, que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo: he guardado la fe. Y bueno, hablaba con mi esposo cómo guardar la fe en la casa, cómo guardar la fe en nuestra familia, me refiero, cómo guardar la fe en nuestro colegio, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en el lugar donde nos movemos fuera de casa, cómo guardar nuestra fe en la comunidad, en el lugar donde vivimos como ciudadanos de una tierra también, por supuesto. Bueno, todo esto vamos a estudiar en estos 3 días de ayuno. Y hoy vamos a arrancar meditando primeramente en qué es guardar en el original bíblico en el que fue escrito, en el idioma en que fue escrito este texto. Y guardar viene de conservar, oiga bien, de conservar, de custodiar, de mantener el ojo sobre, me llamó mucho la atención, viene de prevenir y viene de vigilar. Entonces, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que él ha guardado la fe, nos está diciendo que él ha conservado su fe, nos está diciendo que él ha custodiado. O sea, imagínense lo que implica esa palabra, custodiar su fe, que ha mantenido el ojo sobre su fe. ¿Cómo cuido mi fe? ¿Cómo la guardo? Que ha prevenido que se escape esa fe. Imagínense, significa prevenir que se escape. Ha prevenido que se escape. O sea, nos está hablando de una actitud alerta con respecto a su fe. Y la pregunta que yo me hacía: ¿es esa nuestra actitud? O sea, ¿de esa manera cuidamos algo tan valioso como nuestra fe? Bueno, debería serlo. Me ponía a leer otras versiones, además de esta que les leí, que es la Reina Valera, que dice textualmente: he guardado la fe. En la NTV dice permanecer fiel, él dice he permanecido fiel. En la Nueva Versión Internacional dice me he mantenido en la fe. La fe no es algo puntual, es algo en lo que uno permanece. Y me llamó mucho la atención la TLA, que dice: en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Qué lindo ese estilo de vida, que usted y yo podamos decir: en ningún momento, al final de nuestros días, en ningún momento he dejado de confiar en el Señor. Y para que eso suceda, definitivamente usted tiene que ponerle el ojo a su fe, definitivamente usted tiene que custodiar su fe, definitivamente usted tiene que vigilar, esforzándose en conservar esa fe. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hoy quisiera meditar con ustedes brevemente con todos estos sonidos. Espero que no los distraiga. Algunos me dicen qué lindo los cucuyitos. Bueno, aquí pasó la moto. Me encanta este espacio tan natural. Espero que ustedes disfruten el anochecer aquí en la ciudad de Cali. Lo estoy grabando para que mañana temprano esté con ustedes esta meditación. Bueno, ¿cómo guardar nuestra fe en casa? ¿Cómo guardar nuestra fe en casa? Yo les voy a dar hoy 7 recomendaciones. No pretendo decir que estas son y que no hay nada más, pero sí con base
en mi lectura bíblica, con base en mi experiencia, después de caminar 34 años, 35 años en el camino de la fe en esta familia espiritual, pues me atreví a sacar una lista de 7 de cómo guardar la fe en su casa. Bueno, primero el devocional personal, el devocional en pareja y el devocional en familia. Yo no lo pensé 2 veces, es una de las herramientas más importantes para usted guardar y custodiar su fe. Aprender a hacer el devocional personal, indudablemente si usted tiene pareja, hacer el devocional con su pareja por lo menos una vez a la semana. Y si usted tiene hijos, hacer lo que nosotros llamamos LPP, los encuentros con el Príncipe de Paz, que ahorita le voy a comentar un poco más de esto a propósito de una campaña que vamos a hacer en los siguientes 3 meses, que es el estudio bíblico que usted hace con toda su familia, incluyendo sus hijos, el devocional familiar. Entonces, ¿para qué son estos espacios? Estos espacios son precisamente para eso, para que usted custodie su fe. Si usted no tiene ese diálogo permanente con el Señor, va a ser muy difícil. Es el Señor y su palabra los que custodian su fe. Entonces, yo le animo a que usted se esfuerce, por lo menos, tírele a 3 días a la semana hacer su devocional solo. Si a usted le cuesta trabajo, pídale a alguien que lo despierte, pero acostúmbrese, haga ese buen hábito. Vuelvo y le repito, si usted tiene pareja, hágalo con su pareja una vez a la semana. Y si usted tiene familia, reúnase en familia. En ese espacio del EPP es para contar testimonios. ¿Por qué le queremos dar gracias al Señor esa semana en la familia? ¿Qué queremos elogiar en esos miembros de la familia? Para orar por las necesidades de la familia, pero por supuesto también para estudiar la palabra de Dios. No es un espacio para regañar a su familia, no es un espacio para darle bibliazos a la familia, pero sí para estudiar la palabra de Dios. Y por supuesto, entre más temprano empiece mejor. Si usted tiene sus hijos pequeños, desde bebés, yo les digo, empiece a hacer el devocional con sus bebés. Seguramente el niño no entenderá mucho, pero aprenderá el hábito y será una de las mejores herramientas que usted le dará para que él custodie y guarde su fe. Opciones de lectura, bueno, mensualmente le mandamos la guía devocional. Muchos de ustedes tienen nuestros libros devocionales de esta familia en la fe, que son En Casa con Dios, que son El Llamado a la Confianza. Diariamente les enviamos los devocionales del líder Jimmy, pero ojo, no se me acostumbre a escuchar el devocional lavando los platos, bañándose, ¿no? O sea, saque esos 15 minuticos, por lo menos que usted le va a dedicar al Señor. El líder dijo 2 Timoteo, abra la Biblia, lea el contexto, lea lo que dice antes, lo que dice después, medite en las enseñanzas que le explicó el líder, cómo las va a aplicar a su propia vida. Acuérdense que el devocional no es un ejercicio religioso, ¿cierto? Es un ejercicio de amor con el Señor, es un ejercicio de aprendizaje, de meditar, es un ejercicio de cambio, es mucho más que un hábito. Entonces, primero el devocional personal. Si usted quiere guardar y custodiar la fe suya y de su familia, que en su casa se haga devocional, que en su casa se ame este hábito, y eso toma tiempo. Eso toma tiempo, de a poquitos. Yo le digo a las mamás, arranque por el domingo preparar el desayuno delicioso
o los papás, y vengan, vamos a la mesa y mientras vamos comiendo, vengan, les voy leyendo y qué piensas tú y qué piensas tú y cuáles son las enseñanzas y por qué quieres que ore esta semana, y les damos elogios, vamos conquistando la vida de los nuestros como el Señor ha conquistado nuestra vida. Segunda recomendación: haga de la Biblia su manual para todo. La Biblia es su manual para todo lo que sucede en su casa. ¿Alguien tiene miedo? La Biblia tiene historias para que trabajemos esa emoción que nos está costando controlar en casa, o de pronto es la ira, es la tristeza, o de pronto es una preocupación, o tenemos una pregunta. ¿Qué dice la Biblia con respecto a? Que la Biblia realmente sea eso, su manual para todo. Esa es una manera que yo he encontrado maravillosa a lo largo de todos estos años, conociendo tantas historias de vida, de custodiar la fe, las familias que usan la Biblia para todo. Mi hijo está muy pataletoso. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Cómo puedo ayudarlo? Mi esposo tiene una situación en el trabajo así y así. Busquemos la Biblia tiene respuesta e historias que nos inspiran para todo. El problema es que nosotros consultamos más en Google, que nosotros consultamos más los autores 1000 que hay afuera. Yo no estoy en contra de que ustedes lean y se preparen, maravilloso, pero su primer y más importante libro de consulta para todo es la Biblia. Esa es una segunda recomendación para custodiar su fe. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque recuerde que la Biblia dice que ese libro es vivo, está vivo. Dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es el único libro que hace eso, que está vivo y que es eficaz. Eficaz tiene que ver con esa capacidad de obrar. Ese libro, ¿sabe? Porque lo escribió el que lo conoce a usted. Ese libro puede discernir lo que usted piensa, lo que usted siente, lo que el que tiene al lado piensa y siente en ese momento. Eso significa que está vivo, que fue relevante en aquel entonces cuando se escribió y es relevante hoy, ¿sí? Por ejemplo, el Señor a veces nos dice que frente a algunas situaciones guardemos silencio, que frente a otras hablemos. Pero a veces usted no sabe cuándo tiene que guardar silencio o cuándo tiene que hablar. Pero usted va a ese libro que está vivo, que conoce el deseo de su corazón, las intenciones de su corazón, y el Señor le va a ir hablando si es tiempo de guardar silencio o si es tiempo de hablar. Tercera recomendación: haga preguntas. Que usted sea un discípulo preguntón, maravilloso. Miren que los apóstoles se caracterizaron por ser preguntones. No siempre sus preguntas fueron prudentes, pero qué bueno que tuvieron libertad para preguntar. Miren que la Biblia dice en Mateo 13:19, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Acuérdese siempre, y lo repito mucho, si usted o su familia no entiende la palabra de Dios, no entiende algo que está pasando y que la gente de pronto le habla a usted algo contrario a lo que está en la palabra de Dios, pregunte, entiéndalo bien, porque si su fe no tiene raíces, fácilmente se van a llevar esa semillita. En la Biblia uno ve tan bonito como los discípulos le hacían preguntas a Pablo de cualquier índole, que era su líder, aún preguntas de tipo sexual, que uno dice, bueno, Pablo era soltero,
una pregunta tan íntima en la cultura de aquella época, pero miren que había esa libertad tan hermosa de preguntar lo que sea. Pregunte, si usted quiere custodiar su fe y tiene dudas, no se quede con ellas, pregunte. Y los espacios para preguntar pues son su cita pastoral, el CF1, el CF2, el CF3, para esos son esos espacios. Cuarto, creo que voy por el cuarto ya. Cuide el proceso pastoral de cada miembro de su casa. Si usted quiere custodiar la fe de los suyos, cuide el proceso pastoral de ellos. La Biblia dice en Proverbios 15:22, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. A veces nos fracasa el matrimonio porque no tenemos un proceso pastoral o no le hacemos caso al proceso pastoral, ¿sí? A veces muchas cosas fracasan al interior de nuestra familia porque no hay buenos consejeros, porque nos hemos aislado. El libro de Eclesiastés bien dice que hay del que no tiene quien lo levante. Usted tiene quien lo levante. Y si no lo tiene, por favor, pídalo. Y si nos demoramos un poquito, usted me puede escribir a mí o a mi esposo SOS. Créame que nosotros quisiéramos ponerle líder a todos, pero como pasó en los tiempos de Jesús, pasa ahora. La mies es mucha y los obreros son pocos, ¿sí? Ayúdenme a orar que se levanten cada vez más hombres y mujeres que anhelen no solamente los tesoros de esta tierra, sino los tesoros del cielo, y se levanten hombres como Pablo o como los apóstoles, ¿cierto? Que nos ayuden a cuidar la grey de Dios. Quinto, no hable mal de la iglesia en su casa, ni deje que nadie le hable mal a los suyos de su iglesia. ¿Quiere custodiar su fe? Hágame también caso en esto. La Biblia dice en el Salmo 1:1, qué alegría los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, ¿sí? Los pecadores y los burlones a los que se refiere aquí la Biblia, pues no son los pecadores como lo somos todos, ¿cierto? Porque la realidad es que todos somos pecadores, sino aquellos pecadores que no quieren cambiar y que por el contrario quieren atacar la iglesia, los burlones, ¿cierto? Que siempre tienen algo que criticar de la iglesia o de la gente de la iglesia. No se permita eso, no permita que eso suceda en su casa, porque si usted deja que los suyos le cuestionen lo que usted está tratando de hacer, que es tener un hogar que no es perfecto, pero donde usted está alimentándose, conociendo la palabra de Dios, pues no deje que le dañen eso, que le desdibujen eso en la mente y en el corazón. Quiero decirle que no hay iglesia perfecta, y a la iglesia que usted vaya va a poder decir A, B, C, D, E y todo lo que quiera, porque así son todas las instituciones humanas. Pero hable bien de su iglesia, hable bien de la gente que le enseña a los suyos. Y si tiene algo que decir, pues vaya, dígalo en privado, enséñele a su familia a ver lo bueno, ¿cierto? Porque no puede ser que en esta tierra nadie nos sirva para enseñarnos la palabra de Dios, porque es que el Señor envió fue a seres humanos imperfectos a enseñar su palabra. Entonces, hágame caso en eso, no hable mal de la iglesia ni deje que a los suyos le hablen mal si usted quiere custodiar su fe, ¿sí? Porque si usted le resta credibilidad a la institución, ¿sí? Pues de pronto va a perder el interés de los suyos por crecer en la fe, ¿sí? Y no quiero decir con esto que no se pueda hablar, claro, pero háblelo bien, sepa con quién hablarlo, reoriente las conversaciones al interior de su hogar. Bueno, sí, sucedió esto, pero mira esto, nos enseñaron esto, ¿qué dice la palabra? Concentrémonos en lo más importante, la palabra de Dios que está haciendo
enseñar. Yo me ponía a meditar estos días. En la mesa de nuestro Señor Jesucristo se sentó Judas y Pedro, y en la casa del Señor siempre van a haber Judas que nunca van a aprender, y van a haber Pedros, ¿cierto? Que aunque están dispuestos a aprender y quieren cambiar, también tienen errores, y a veces, como Pedro negó a Jesús, a veces pasa eso, ¿cierto? En la iglesia del Señor siempre habrán Judas y habrán Pedros, pero eso no significa que nos vamos a parar de la mesa a la que el Señor nos ha invitado, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia a propósito entre Judas y Pedro? Viene el siguiente punto, el penúltimo punto, al que le estoy invitando. Comparta la mesa con su familia extendida y con la familia en la fe, ¿sí? Pensemos, familia, que cuando Judas se equivocó, se aisló, se quedó solo, y ya sabemos lo que le pasó, se perdió. Pero Pedro, cuando se equivocó, Pedro, cuando le faltó al Señor, él se unió al grupo, se rodeó del grupo y pudo salir adelante. Para nosotros poder custodiar nuestra fe, tenemos que aprender a estar en familia, con nuestros seres queridos, a estar en familia con la gente de nuestra iglesia, indudablemente. Compartir la mesa es un tiempo muy especial, y este mes vamos a empezar a trabajar una campaña muy bella que se llama Por amor a mi casa, todos a la mesa. Ya les iremos contando de qué se trata esta hermosa campaña. Tenemos un reto de 10 desayunos, almuerzos o cenas. Que empecemos por nuestros familiares más cercanos, nuestra familia extendida, y empecemos a invitar a nuestros amigos y los llevemos a nuestra mesa a compartir, a reírnos, a compartir testimonios, experiencias, pero por supuesto también la palabra de Dios. Usted quiere custodiar su fe, no haga lo de Lot, que se quedó calladito, ¿sí? Y lo perdió todo, perdió su fe, perdió sus hijos en toda esa cultura de Sodoma y Gomorra. No, haga lo que hizo Abraham, extienda sus estacas, invite la gente a su casa, si se va a compartir un sencillo café con arepita o un sanduchito, pero démonos la oportunidad de compartir la mesa y convertir la mesa de nuestra casa en una expresión de amor, de servicio y de enseñarle a otros nuestra fe. Esa es una gran herramienta para custodiar su fe. Y finalmente, familia, yo quiero recomendarle que para guardar su fe, apréndase a divertir con su familia en la fe. Me llamó mucho la atención leer Juan 20:24 acerca de Tomás. Dice la Biblia en Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Usted se imagina uno ser el que no estaba cuando Jesús vino por primera vez y se mostró resucitado? Terrible. Pero a veces nosotros somos los Tomás de la película, los que nunca estamos, los que no estamos, ¿sí? Y a veces nos perdemos de mucha riqueza espiritual por no estar en esos momentos donde nos tenemos que aprender a divertir, a estar unidos. La iglesia se preservó en aquel entonces por mantenerse unidos, por partir el pan de casa en casa, por estar unidos en oración, por compartir la vida de familia, ¿sí? Yo le animo a que usted descubra en esa gran herramienta milenaria que está en la Biblia, de compartir los unos con los otros, una herramienta extraordinaria para preservar su fe, para custodiar su fe, para, como aprendíamos al principio,
que en ningún momento usted deje de confiar en Dios. Recuerde, devocional, cuide la vida devocional en su casa, haga de la Biblia su manual para todo, haga preguntas, no se quede con dudas, cuide el proceso pastoral de cada miembro de su casa, no hable mal de la iglesia en su casa y no permita que la gente le hable mal a los suyos, de la iglesia donde usted se congrega, que es su familia espiritual, que sin dejar de desconocer que hay cosas por mejorar, no deje que se pierda la credibilidad. Comparta la mesa con la familia extendida de amigos y diviértase con su familia en la fe. Vamos a orar, familia. Gracias, Padre, por estos 3 días de ayuno que hoy comenzamos. Yo te ruego que nos permitas disfrutarlos, que nos permitas aprender mucho. Dispón nuestra mente y nuestro corazón para que aprendamos a preservar nuestra fe, para que aprendamos a guardar nuestra fe, a poner nuestra mirada atenta en nuestra fe y no permitir, y por el contrario, prevenir que la perdamos en el camino, Señor. Ayúdanos, guíanos y permítenos seguir meditando en todo lo que hoy hemos hablado. Gracias por este día, Señor, y por todo lo que tú nos permitirás seguir aprendiendo, comprendiendo y compartiendo con otros en este día de ayuno. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos mañana.